Hola, muy buenas tardes a todas y a todos. Mi nombre es Luis Garrido y en nombre del Servicio de Evaluación Ambiental le damos la más cordial de la bienvenida a esta segunda jornada de capacitaciones en vivo. En esta oportunidad la temática será cambio climático en el CIA. Específicamente vamos a compartir con ustedes la guía metodológica para la consideración del cambio climático en el CIA. ¿Ya? Les recuerdo que estas capacitaciones en vivo que se llevan a cabo desde marzo a diciembre, el primer martes de cada mes, tienen como foco principal la ciudadanía, ¿ya? Por lo tanto, esta presentación ha sido preparada con mucho cariño por parte de los profesionales y las profesionales del Servicio de Evaluación Ambiental para todas aquellas personas que participan de los procesos de participación ciudadana, ¿ya? Y que necesitan tener mayores conocimientos en cambio climático, por ejemplo, para poder abordar ciertas observaciones ciudadanas en los procesos de PAC. Sin demorarme tanto, quiero dejar en pantalla a nuestra relatora, nuestra compañera de labores, María Francisca Muñoz, profesional del Departamento de Estudios y Desarrollo, y también a nuestro compañero Gino Olivares, quienes son los encargados en esta oportunidad de estar al tanto de la relatoría de cambio climático en el CIA. Así que, sin más que decir, dejo con ustedes a María Francisca. Adelante, Fran. Gracias, Luis. Un saludo a todos y todas. Espero que estén todos muy bien. Estamos súper contentos como equipo de poder compartir con ustedes esta guía metodológica. Así que el objetivo de esta capacitación va a ser revisar los contenidos de la guía metodológica para la consideración del cambio climático en el CIA y detallarles la metodología que se propone ahí. Y por su parte, contarles que el objetivo de esta guía es entregar esta metodología para que sea transversalmente ocupada tanto en declaraciones de estudio de impacto ambiental, declaraciones y estudios de impacto ambiental. Esto previo al ingreso de estos instrumentos al CIA. Y como decía Luis, el foco son los ciudadanos, que todos ustedes que participan en procesos de consulta indígena y participación ciudadana. Y partamos desde la base. ¿Qué es el cambio climático? Muy resumido, en base a la Ley Marco de Cambio Climático, en su artículo 3, define cambio climático y este se entiende como el cambio de clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana. Esta actividad que altera la composición de la atmósfera mundial y a lo cual esto se suma a la variabilidad natural del clima observada durante periodos de tiempo comparables. Hay dos cosas que son muy importantes que inciden en esta variación que tiene la composición de la atmósfera y por tanto la variación del clima. Por un lado están las actividades humanas, emisoras de gases de efecto invernadero, como son, por ejemplo, la quema de combustibles fósiles, la ganadería, la disposición de basura, que al descomponerse va emitiendo gases. Entonces tenemos por un lado todo lo que emite y por otro lado la pérdida de superficies que capturan estos gases, que son llamados sumideros. Grandes sumideros son los océanos, también bosques, toda la vegetación que al hacer, por ejemplo, fotosíntesis va capturando carbono. Entonces tenemos estos dos elementos que influyen muy fuerte en la situación del cambio climático y en cómo también se va a desenvolver de aquí en adelante al ir tomando medidas al respecto. Entonces, ¿cuál es la importancia de esta guía en específico en el marco del sistema de evaluación de impacto ambiental? Pasa que Chile presenta la mayoría de los criterios de vulnerabilidad que fueron establecidos por la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Esto es que Chile cuenta con áreas costeras de baja altura, cuenta con zonas áridas y semiáridas, con zonas de cobertura forestal y expuestas al deterioro forestal, zonas propensas a desastres naturales, expuestas a sequía y desertificación, zonas urbanas con contaminación atmosférica y también zonas de ecosistemas frágiles, incluidos los ecosistemas montañosos, como son nuestra cordillera de los Andes, la cordillera de la costa. Entonces, toda esta situación de esta vulnerabilidad que presenta Chile hace que Chile tome este principio de urgencia climática como un principio rector del actuar del Estado y todas las instituciones respecto a cómo hacer su gestión y acelerarnos en el fondo para hacer frente a esta urgencia en vista de las vulnerabilidades que tenemos. Y además pasa que no solamente tenemos una crisis de cambio climático, sino que también se habla de una triple crisis ambiental que tiene que ver también con la contaminación y la pérdida de biodiversidad. Entonces todo esto está enlazado. Y por ello es que la presente administración del Servicio de Evaluación Ambiental estableció el cambio climático como un eje estratégico a trabajar. Y esto también es afín con lo que menciona en el artículo 40 la Ley Marco de Cambio Climático. Les voy a leer un poquito qué es lo que dice en su artículo 40. Indica
que los proyectos o actividades que se sometan a evaluación de impacto ambiental de acuerdo a la ley considerarán la variable de cambio climático en los componentes del medio ambiente que sean pertinentes conforme lo disponga el reglamento respectivo. Hoy día sabemos que el reglamento que va a detallar cómo considerar el cambio climático en los componentes es el mismo reglamento actual del CIA, pero va a tener unas modificaciones. De hecho, actualmente el reglamento está en un proceso de consulta pública. Ahí el equipo de producción, le agradezco que deje en el chat el link para que todos ustedes puedan revisar ese proceso y participar. Entonces, bueno, cuando tengamos este nuevo reglamento ya modificado, sin duda vamos a necesitar una actualización de esta guía que ya publicamos, y por eso les invito siempre a estar bien atentos a la edición con la que ustedes están trabajando, la que están revisando, y ir al centro de documentación de la página web del CEA, donde pueden descargar siempre las últimas versiones. Entonces ya están avisados de que esta guía, que está en su primera edición, va a pasar una segunda edición una vez que tengamos el nuevo reglamento. Entonces, un segundo punto muy importante que indica el artículo 40 de la ley es que dice así, dice describir la forma, que los proyectos tienen que describir la forma en que se relacionarían con los planes sectoriales de mitigación y adaptación, así como con los instrumentos de gestión del cambio climático regionales y locales. La urgencia climática, por supuesto, está haciendo que haya muchos instrumentos diversos que apuntan a distintas iniciativas, necesidades. Entonces, también el proyecto y el CIA tienen que velar porque esto sea compatible, sea afín. Y tal vez ustedes se preguntan por qué lanzar esta guía previo a que se haya publicado el reglamento en su nueva versión. Y es que sabemos que desde ya tenemos la necesidad de entregar criterios y de instaurar una metodología, porque también es desde ya que sabemos y vemos cómo están los componentes del medio ambiente amenazados y en situación de vulnerabilidad. Entonces, era necesario ser proactivos en el fondo y ir instalando esta metodología transversal a la elaboración de guías y estudios. Y vamos a ir ahora a las bases conceptuales para poder entender cómo la aplicación de la metodología que viene en la guía. Y tenemos primero unas bases bien importantes en el reglamento tal como está. El artículo 18 y el artículo 102 nos entregan ciertos pilares. Por un lado, en la letra E del artículo 18 nos dice que se deberán considerar los atributos relevantes de las áreas de influencia, su situación actual y, si es procedente, su posible evolución, sin considerar la ejecución o modificación del proyecto o actividad. Recordemos que las áreas de influencia son ese espacio, se determina con un polígono en el fondo en un mapa, y este es el espacio que representa el alcance de los impactos de cada uno de los impactos de un proyecto. Entonces, lo que nos dice acá el artículo 18 es que hay que ver la situación actual de esa superficie o ese volumen eventualmente, si es que es agua o es aire, ver su situación actual y también ver su posible evolución. Y esto es importante porque ya sabemos que con cambio climático vamos a tener una evolución de los componentes, entonces nos da pie para ver esa evolución. Y luego en la letra F nos dice el artículo 18 que cuando corresponda, la predicción y evaluación de los impactos ambientales se efectuará considerando el estado de los elementos del medio ambiente y la ejecución del proyecto o actividad en su condición más desfavorable. Entonces, cuando hablamos también de condición más desfavorable, estamos viendo la posibilidad de qué es lo que va a pasar con cambio climático en su situación más desfavorable. Y a eso es lo que tenemos que apuntar para ver cómo va a interactuar esta situación con el proyecto y sus impactos. Luego, el artículo 102 indica que si de la descripción del proyecto o actividad o de las características de su lugar de emplazamiento se deducen eventuales situaciones de riesgo al medio ambiente, el titular deberá proponer un plan de prevención de contingencias y un plan de emergencia. Entonces, vamos a ver después cómo esto se va aplicando en la metodología que propone la guía. Pero primero, hagamos una reflexión acá para poder entender estas bases teóricas. El cambio climático tiene múltiples tipos de efectos diferentes. Depende en qué lugar del mundo estemos y en qué lugar también de Chile estemos, los efectos son distintos. Pero hay al menos dos categorías generales que podemos considerar. Una que es relativa a riesgos naturales y otra que es relativa a una modificación paulatina de los componentes ambientales. Entre los riesgos tenemos situaciones como incendios, lluvias intensas, aluviones, desbordes de río, marejadas, olas de calor. Todo esto son como situaciones que son más extremas y que se dan en un periodo de tiempo más breve, en el fondo, y que tienen que ser identificadas en los planes de contingencia y planes de emergencia.
Pero por otro lado, tenemos esta modificación paulatina, que es la modificación respecto del aumento de la temperatura, la sequía, la desertificación, el aumento del nivel del mar, producto del derretimiento de todas las masas glaciares, y hay otros efectos más. Entonces, todos estos, los de modificación paulatina, son aquellos que tenemos que describir a sus áreas de influencia en las líneas de base y también considerar el momento de la evaluación de impactos. ¿Por qué considerarlos en la evaluación de impacto? Porque al tener estos cambios estamos teniendo cada vez unos componentes que son más vulnerables. Y al tener mayor vulnerabilidad, también debiese ser mayor la magnitud de los impactos. Cuando se ve la significancia del impacto, debiese ser mayor cuando se trata de un componente vulnerable. Entonces, esos son como los dos grandes grupos de efectos que tiene cambio climático. Entonces, vamos a ver ahora un poco algunos ejemplos y entender como la relación con los proyectos. Respecto de estas amenazas que tenemos sobre los componentes ambientales, el cambio climático puede provocar, por ejemplo, el derretimiento de glaciares, la disminución de la cantidad de agua o de la calidad también del agua, puede generar distintos tipos de pérdida, como pérdida de vegetación terrestre por la escasez hídrica, pérdida de fauna, de biodiversidad, de ecosistema, de suelo mediante la erosión por la pérdida de la vegetación. También puede afectar algunos recursos naturales que los grupos humanos ocupan, es decir, puede afectar los servicios ecosistémicos, también pérdidas del valor paisajístico, erosión de playas, pérdidas del valor turístico. Pero resulta también, por el otro lado, en un espejo, también los proyectos también pueden generar estos mismos tipos de efectos. Los proyectos también pueden generar pérdida de vegetación, pérdidas de fauna, pérdida de biodiversidad. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando en un emplazamiento en específico tenemos por un lado los impactos del proyecto y por el otro la acción del cambio climático, los efectos del cambio climático, y estos dos actúan conjuntamente sobre un mismo ecosistema? A esa situación conjunta le llamamos sinergias negativas. Entonces, la guía y la metodología va a hablar varias veces de estas sinergias negativas y esto es algo que todos debiesen tener en vista. Entonces, como ciudadanos también, si tenemos inquietud respecto de un proyecto y lo que vaya a ocurrir, también podemos ver y preguntarnos, ¿el cambio climático va a afectar también ese componente en esa misma dimensión? Y ahí estaríamos frente a estas sinergias negativas donde ustedes pueden lanzar también sus preguntas en los procesos participativos. Entonces, algunos principios importantes es que si la evaluación ambiental de proyectos no considerase los efectos del cambio climático sobre los componentes ambientales, podría llegar a subvalorar la magnitud, la extensión y la duración de los impactos. Y con ello también podría subvalorar la significancia de estos impactos y generar finalmente planes de medidas y de seguimiento que sean insuficientes. También es importante considerar que el clima es un descriptor de los sistemas ambientales y de las áreas de influencia, tal como lo menciona el reglamento, que indica en su artículo 18 todo esto que se debe describir respecto de las áreas de influencia. El clima es también un descriptor. Y por último, un tema bien importante que voy a pasar a detallar en las láminas siguientes es respecto del concepto de riesgo climático. Resulta que cuando se desarrolla una ciencia, en general se desarrolla con un lenguaje alrededor de los tópicos principales. Entonces podríamos decir que el lenguaje climático ha acuñado este concepto de riesgo climático, pero a su vez el CIA usa el concepto de riesgo, pero bajo un prisma un poco diferente. Entonces vamos a ver la conceptualización de riesgo climático por un lado y cómo lo menciona desde el reglamento del CIA y sus instructivos, ¿ya? Entonces, riesgo climático tiene tres pilares fundamentales: la amenaza, la exposición y la vulnerabilidad. La amenaza hace alusión exclusiva a el clima, a la probabilidad o intensidad esperada de condiciones climáticas adversas, ¿ya? Y esta amenaza se calcula, se proyecta en base a un escenario de emisión de gases de efecto invernadero. En este caso, ese escenario se llama RCP 8.5, este es el escenario que se están ocupando para elaborar todos los instrumentos de gestión ambiental que lleva el Estado. Es el escenario más pesimista, de manera que estemos todos mejor preparados ante, ojalá no quiera, llegue ese escenario, pero eso es lo que está reflejando la amenaza, en el fondo. O sea, la probabilidad o intensidad esperada de condiciones climáticas adversas. Por otro lado, la exposición no tiene que ver con el clima, sino que tiene que ver con que el componente que estamos analizando esté o no en un determinado emplazamiento. Es decir, es la exposición
tiene que ver con la presencia y la dimensión de los componentes ambientales potencialmente susceptibles de ser afectados negativamente por sucesos climáticos. Entonces es una métrica. Por ejemplo, si tenemos la amenaza de incendios, que deriva del aumento de la temperatura, de la sequedad, por ejemplo, de las masas forestales ante la sequía, va a haber una exposición en la medida de que hayan masas forestales en ese lugar dado. Si no hay bosques ahí, entonces el riesgo no se configura. Tenemos la amenaza, pero no tenemos la exposición. Por otro lado, la vulnerabilidad tiene que ver con factores que no son climáticos, sino que tiene que ver con la sensibilidad y la capacidad de adaptarse ante esta posible presencia de amenaza y de que haya exposición. Un ejemplo de esto podría ser, en un caso de un cultivo agrícola, es algo que no vemos en el CIA, pero para que entiendan el detalle, podemos tener un productor pequeño que tenga un cultivo agrícola y ante esta situación de que hay un cambio de clima, puede ser que ese cultivo que está acostumbrado a tener ya no tenga las mismas facilidades para producir, ¿ya? Entonces, está esta amenaza de cambio de clima, tenemos la exposición porque está ese cultivo y la pregunta de vulnerabilidad es, ¿ese agricultor es capaz de o tiene las habilidades para poder cultivar otras cosas? ¿Puede cambiar su cultivo? ¿Tiene tal vez algún frutal que es más difícil de cambiar o no? ¿O hay alguna variedad específica de esa especie que sea más resistente? ¿Tenemos acceso a esa semilla? ¿Tenemos acceso a poder cambiar el terreno donde estamos cultivando, por ejemplo? Entonces, eso sería ya una capacidad de adaptarse frente a esta situación. Y es con estos tres pilares entonces que se configura el riesgo climático. Y esto es diferente a lo que se considera como riesgo en el CIA. Entonces aquí tenemos que estar bien claros. En el CIA, y acá también le pido al equipo de producción si nos puede compartir un instructivo que es bien claro en explicar qué es lo que significan los riesgos y qué significan los impactos. Entonces, los riesgos se dividen como en dos orígenes principales. Por un lado tenemos el origen antrópico y por el otro lado los orígenes naturales, las causas naturales. Respecto del origen antrópico, serían accidentes causados por situaciones de operación que son anómalas al proyecto, es decir, situaciones que no están planificadas, que no son parte del funcionamiento normal y que podrían llegar a ocurrir en caso de algún error humano o un error de las maquinarias, alguna falla inesperada. Por ejemplo, podría ser un derrame, podría ser un riesgo de origen antrópico, ¿ya? Y por otro lado están los orígenes de origen natural, que serían situaciones derivadas de fenómenos naturales que pueden afectar el normal funcionamiento del proyecto o actividad, y entre ellos está el cambio climático también incidiendo. En el fondo, todos estos ejemplos que di antes de eventos extremos originados por cambio climático pueden ser riesgos que se configuren dentro y se identifiquen dentro de los planes de prevención de contingencias y para los cuales también hay que formular planes de emergencia. La diferencia acá sería, los planes de prevención de contingencias estarían tomando todas las medidas, acciones de cómo yo puedo diseñar mi proyecto para estar lo más prevenido posible y ojalá que no haya ningún problema si se llegase a detonar un riesgo, y los planes de emergencia ya para cuando la situación ya se desarrolló, está ahí y hay que hacer algo al respecto y combatirla prontamente. Entonces, esos fueron los temas de base conceptual y ahora nos vamos a ir a la metodología propiamente tal. Esta es una metodología que está dividida en 8 pasos. Es súper importante saber aquí que todos los proyectos, tanto declaraciones como estudios, tienen que hacer el análisis de ver si es que tienen sinergias negativas con cambio climático. Sin embargo, no todos los proyectos puede ser que tengan estas sinergias negativas. Y además, no todos los proyectos tienen impactos significativos. Entonces, bueno, del paso 1, 2, 3 y 4 son obligatorios para todos, y el paso 5, 6 y 7 sería solamente para estudios, ya que dicen relación con estudios que tienen impactos significativos. Sin embargo, los primeros pasos ya podemos ir descartando las sinergias y todos lo tienen que aplicar. Entonces vemos acá que no hay exigencias iguales para todos los tipos de proyectos, sino que según dónde están emplazados, según cómo está ocurriendo el cambio climático en el lugar de emplazamiento y otros factores que vamos a ir viendo a lo largo de esta capacitación.
Bueno, es importante decirles también que esta metodología se tiene que aplicar previo al ingreso de los proyectos al CIA. Lo antes que empiecen a analizar esto es mejor, por supuesto. Y también decir que esta guía no abarca todas las posibles interacciones que hay entre los distintos tipos de proyectos, todo nuestro territorio que es tan diverso y todos los distintos tipos de efectos del cambio climático, sino que se enfoca esta guía en dar algo general donde podamos transversalmente, al elaborar cualquier guía y estudio, hacernos las preguntas que correspondan. Entonces, en el futuro vamos a ir elaborando y publicando criterios de evaluación, documentos más cortitos para enfocarse en temas específicos, donde ya les puedo adelantar que estamos trabajando en un documento relativo al recurso hídrico. Entonces, partamos con el paso número 1. Algo que todos los proyectos que ingresan al sistema de evaluación ambiental tienen que hacer, es la descripción del proyecto y de los factores que determinan los impactos ambientales. Este esquema, tal vez lo vieron en la capacitación de la mañana, es el que representa o resume qué se entiende por los factores generadores de impacto. Tenemos que los factores son aquellas obras o acciones del proyecto que son parte del proyecto y que pueden por sí mismas generar una alteración al medio ambiente, ¿ya? Entonces, es necesario que se describan todos estos aspectos para la fase de construcción, de operación y de cierre y preguntarse si se vinculan o no con el cambio climático. Vamos a ver ahora al menos 3 de los factores principales, que son los más relevantes que se vinculan con cambio climático. El primero de ellos, sí o sí, es la localización. Todas las obras y todas las acciones tienen siempre una localización y una temporalidad, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿el territorio donde se emplaza el proyecto está expuesto a los efectos del cambio climático? ¿Cuáles componentes ambientales del área están amenazados y en qué medida? ¿Ya? Entonces, con estas preguntas, el titular de un proyecto puede evaluar la alternativa de instalarse en otro lugar si es que, en efecto, ese lugar donde estaba pensando emplazarse tiene riesgos climáticos muy altos. Entonces, mientras antes se hagan esta pregunta, es mejor, ¿cierto? Luego, el segundo punto es la temporalidad. Aquí es importante chequear para el largo plazo la evolución de los componentes ambientales debido al cambio climático. Y también ver respecto de los eventos extremos, la frecuencia y distribución en el tiempo que pueden tener estas situaciones. Así también analizar el momento del año en que se van a realizar las acciones conducentes a impactos o riesgos del proyecto y estar siempre atento a los ciclos de vida de la biota presente y a la dinámica hídrica. Entonces, por supuesto, no es lo mismo hacer una obra en un cauce, por ejemplo, en un cauce que tenga un flujo de agua intermitente, que se seca en el verano y tiene agua en el invierno. Si es que esas obras se hicieran en el momento que no hay agua, van a haber menos impactos, ¿no? Entonces, eso es algo que hay que ir viendo y hay que ver a la luz del cambio climático qué es lo que va a pasar también con esos caudales. En términos de temporalidad, también es importante fijarse en la vida útil del proyecto. Es mucho más probable que proyectos que tengan una vida útil muy larga se encuentren con un escenario climático muy distinto al actual en el futuro, ¿cierto? Con proyectos más pequeños, más cortitos, no van a tener ese problema. Así también las obras y acciones que sean permanentes, que se realicen durante toda la operación del proyecto, también es probable que puedan tener más vínculo con cambio climático. Entonces es ahí donde nosotros tenemos que poner especial atención al momento de analizar y hacernos las preguntas relativas a las sinergias negativas. Luego, otro punto muy importante y muy común en los proyectos es la extracción y uso de recursos naturales. Entonces, lo que se deben preguntar es si se van a extraer o usar recursos naturales que sean susceptibles al cambio climático. Aquí se requiere entonces conocer el estado actual de estas componentes y ver el estado racionalmente previsible de los componentes en el largo plazo, ¿ya? Y con ello identificar sinergias negativas. También respecto de las descargas que se generan al medio ambiente por parte de un proyecto, en particular vamos a poner énfasis aquí en las emisiones. Aquí es importante asumir que el CIA no es un instrumento de gestión ambiental que esté diseñado o que haya sido pensado para la mitigación de gases de efecto invernadero. Fue pensado mucho antes que esto fuera como un tema tan relevante como lo es hoy. Pero sí, el Ministerio del Medio Ambiente tiene una batería importante de instrumentos que están únicamente enfocados a la mitigación. Todos los planes de mitigación, por supuesto, por cada uno de los sectores
Entonces, eso es un primer principio que hay que tener claro. Eso sí, el CIA debe asegurar que hay cumplimiento normativo por parte de los proyectos. Entonces, en la medida de que existan normas de emisión relativas a los gases de efecto invernadero, en el CIA van a tener que cumplirse, pero eso todavía no lo hemos verificado, no están las normas de emisión aún. Eso sí, en la guía se recomienda que haya una cuantificación de los gases de efecto invernadero por parte de los titulares de proyecto, así también de los gases llamados forzantes climáticos de vida corta, y ojalá que ellos pudieran también desde ya empezar a asumir compromisos ambientales voluntarios enfocados en la reducción de estos gases, ¿ya? Eso sí, por ahora no es algo que podamos exigir. Vamos a ver con el reglamento, la modificación del reglamento, qué es lo que va a ser realmente exigible en estas materias de emisiones. Entonces, a modo como de cierre de este paso número 1, hay que decir que si una parte, obra o acción se emplaza en una zona susceptible a los efectos del cambio climático, posee obras o acciones permanentes y además impacta a componentes ambientales vulnerables al cambio climático dentro de las áreas de influencia, entonces deberá evaluar la significancia de los impactos considerando estos efectos, ¿no? Aquí también es importante poder focalizarse en las obras que son mayores. ¿A qué nos referimos con obras mayores? Son las obras que son las imprescindibles, que son el core, por decir así, el centro de un proyecto, ¿ya? Y que en el artículo 3 del reglamento del CIA, donde se señalan todas las tipologías de ingreso al sistema, esas serían obras mayores. Entonces, es bastante común que ese tipo de obras son las que generan más impactos significativos y que son las que son permanentes en la vida del proyecto. Entonces ahí también es donde hay que poner especial atención. Y nos vamos entonces, después de esta descripción del proyecto, al paso número 2, que es la descripción de los objetos de protección. Recordemos que los objetos de protección son aquellos componentes ambientales que se requieren proteger por parte del sistema de evaluación de impacto ambiental. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer en el paso 2? Como ya venimos diciendo, es describir esta posible evolución de estos componentes debido al cambio climático y considerar acá las singularidades ambientales. ¿A qué nos referimos por singularidades ambientales? Son aquellas características propias de un componente que está ubicado en un lugar y que lo distinguen de ese mismo componente ubicado en otro lugar. Por ejemplo, cuando tienen características de ser endémico, de ser únicos, escasos, representativos, de que hayan estado de amenaza, que tengan alguna categoría de conservación, por ejemplo. Y todo esto tiene que quedar en una cartografía, para que todos lo podamos entender bien respecto del contexto geográfico en general. La vulnerabilidad al cambio climático es también una singularidad ambiental. Entonces, conociendo los niveles de amenaza, la exposición y la vulnerabilidad de estos componentes, vamos a poder concluir respecto del riesgo climático que enfrentan. Entonces, ahora yo les voy a mostrar dos herramientas que son muy útiles, que es ArcClim y el Geoportal SynBio. Voy acá a finalizar la presentación y a compartirles esta... Por favor, Luis, ¿me puedes decir si es que se está viendo el atlas de riesgo climático? Ok, Sí, muchas María gracias. Francisca, se ve perfecto. Súper. Entonces, aquí no vamos a hacer una revisión muy exhaustiva, sino que vamos a hacer una revisión general para que ustedes en las casas puedan también, o donde estén, puedan revisar esta herramienta muy útil. Lo primero son los mapas de riesgos. Entonces, si bajamos desde la plataforma principal, a todo esto, la dirección es arclim.mma.gov.cl. Ustedes pueden bajar y van a ver los distintos sectores que son vulnerables al cambio climático. Podemos pinchar uno, por ejemplo, acá, recursos hídricos, y vamos a ver diferentes mapas. Vamos a pinchar acá sequías hidrológicas. Entonces, aquí está, vamos a esperar que se actualice. Es importante decir que esta plataforma fue elaborada y está siendo permanentemente actualizada por el Ministerio del Medio Ambiente y que si ustedes quieren profundizar más en esto, lo recomendado es que puedan ir a las capacitaciones que va a estar desarrollando el Ministerio del Medio Ambiente respecto de la plataforma. Se está demorando un poquito en cargar. Si tenemos un poco de paciencia. Voy a esperar unos segundos, o si no, voy a mostrarles la otra plataforma y vamos a volver al CLIM.
Disculpen ahí, estas son las cosas de la tecnología. Ya, voy a ir entonces a SynBio y vamos a volver después a ArcLIMP nuevamente. SynBio es este portal también del ministerio, donde tiene acá en el menú principal el geoportal. Tal vez, ahí está cargándose. Y ponemos acá aceptar. ¿Y por qué es importante este geoportal? Aquí abajo tenemos el menú, lo pinchamos y vamos a desclicar las áreas protegidas y vamos a cliquear acá los mapas de relevancia de ecosistemas, donde tenemos la relevancia de ecosistemas de humedales y de ecosistemas terrestres. Entonces, aquí el esfuerzo que hizo el ministerio fue hacer un mapa que, cuando ustedes lo abran también en casa, se va a demorar un poquito en cargar todos los polígonos en el fondo, pero si le tienen paciencia se van a cargar de todas maneras, y lo que muestran estos polígonos son los ecosistemas que son necesarios de proteger, tienen necesidad de conservación debido a que son relevantes por distintos criterios. Y dentro de esos criterios está el riesgo climático. Entonces, si nosotros queremos tener una visión general respecto de ecosistemas que puedan tener riesgo y que es necesario proteger, podemos ir a esta plataforma y desplegarlo y también descargarlo. Se voy a abrir nuevamente para... Aquí se abrió nuevamente el ArcLIMP y voy a ir a los mapas de riesgos y voy a hacer de nuevo el ejercicio acá de entrar a los mapas de recursos hídricos, a cargar el mapa, y aquí esta vez sí ya se desplegó. Entonces vemos acá que esto está construido con distintas capas de información. Una es la capa de las amenazas, la capa de exposición, la capa de sensibilidad y de riesgo, que sería el resumen final, ¿ya? Entonces, asimismo se va replicando para distintos impactos o cadenas de impactos que podría tener el cambio climático sobre los componentes ambientales. Si cliqueamos después acá arriba en el logo de ArcLIMP, volvemos a la página principal y les podemos pasar al explorador de amenazas. Podemos ingresar por acá o bien ir bajando por la plataforma y entrar acá a explorar. Explorar nuevamente, y este es un mapa bien interesante donde se muestra el mapa de Chile y se despliega la amenaza climática, aspectos del clima que se quieren revisar, por ejemplo, temas relativos a calor, a precipitación, nieve, humedad, etc. Podemos pinchar acá, por ejemplo, días cálidos, y nos aparece acá, ya que fue elegido días cálidos. Después, en esta sección de aquí, podemos ver cuál es la agrupación geográfica o administrativa, si queremos que se despliegue por comunas, provincias, regiones, en raster de 5 por 5 kilómetros, voy a pinchar acá regiones, por ejemplo, y en qué temporalidad queremos ver la información, puede ser por mes, por temporada del año, entonces voy a poner acá verano, y me voy al mapa, y voy a ver acá entonces la diferencia. Desde el lado izquierdo está la situación actual, el lado derecho sería la situación con el cambio climático, y el mapa de más de la derecha representa el delta entre la situación actual y la futura. Entonces, este sería el explorador de amenazas climáticas para que ustedes puedan verlo también con más detalle. Me vuelvo entonces a lo principal, a la página principal, y voy a bajar también nuevamente y me voy a ir al mapa de especies, que también está súper interesante. Tiene la misma lógica de este mapa a un lado con la situación actual y luego la futura. Y lo interesante es que acá arriba, en la parte derecha, se pueden seleccionar especies de distintos tipos. Voy a descliquear ave y voy a poner arbóreo, por ejemplo. Y puedo acá, voy a elegir al belloto del norte. Aquí ya me apareció belloto del norte arriba, indica que está en estado vulnerable. Y me voy a ir al mapa y puedo hacer un zoom y me va a mostrar cómo está la probabilidad de presencia según el clima del belloto del norte actualmente. Esto no significa que el belloto esté en todas esas cuadrantes, sino que es la probabilidad de acuerdo al clima, ¿ya? Recordemos eso. Y si paso al otro lado, vemos que hay una distribución un poco diferente. Y en el lado derecho nuevamente me muestra en una zona más roja aquella superficie donde es menos probable que el belloto del norte pueda estar en el futuro, y toda la superficie en azul donde sí es más probable que pueda estar por las condiciones climáticas en el futuro. Entonces vemos un desplazamiento de esta especie hacia el sur de Chile.
Y esto, bueno, se puede hacer con todas las otras especies, grupos de especies que vimos en el seleccionador. Y finalmente, lo último que les quiero mostrar de esta plataforma está acá en la pestaña acerca de ArcClim. Si ustedes quieren autodidactamente indagar más, pueden bajar aquí e ir a la zona de aprendizaje, visitar zona de aprendizaje. Y acá tenemos el marco metodológico para los que quieran ir a mayor detalle, entender cómo fue creada esta plataforma. Hay unos videos donde se explica la plataforma. También hay informes consolidados respecto de cada uno de los sectores más vulnerables y un tutorial respecto a los mapas de riesgo, respecto a cómo usar el explorador de amenazas y algunas otras bases de datos climáticos. Entonces, eso, están muy invitados a poder ustedes también explorar estas plataformas para estar más informados. Entonces voy a volver ahora a la presentación, activar el modo presentación y el compartir pantalla. Por favor, nuevamente, Luis, si me puedes decir si logré compartir bien. Sí, María Francisca, estoy viendo perfecto. Muchas gracias. Entonces, eso sería el paso 2, la descripción de los objetos de protección. Y nos vamos al paso 3. Pasamos por la descripción del proyecto, la descripción de los objetos de protección, y en el paso 3 está la identificación y descripción de los impactos con la delimitación de las áreas de influencia. Entonces hay que describir los impactos que tenga el proyecto y ver las cadenas de consecuencias que se pueden desplegar. Por ejemplo, una cadena de consecuencias es que si es que tengo una extracción de agua desde un río, voy a poder tener eventualmente una afectación a la fauna que habita en ese río y a la flora también vinculada a ese río. Entonces, a esa cadena de consecuencias es la que tenemos que mirar y describir todas ellas y identificar en todas ellas si es que existe una sinergia negativa desde la perspectiva de la condición más desfavorable y desde la máxima capacidad de operación del proyecto, ¿ya? Y con ello delimitar las áreas de influencia. En este punto, en la guía, aquí los invito a que puedan revisarla porque hay una tabla que es súper interesante y que para ustedes como ciudadanos les puede ser de mucha utilidad, que son las preguntas conductoras que se presentan aquí. Esta tabla tiene, por un lado, el factor generador de impacto, o sea, cuáles son las partes o obras de un proyecto, acciones de un proyecto, están en general. Luego está un riesgo climático que se podría vincular a ese factor generador de impacto. Está identificada una posible sinergia negativa, el objeto de protección que estaría vinculado a ello y preguntas conductoras. ¿Qué me tengo que preguntar para poder analizar y partir un análisis respecto de este punto? Por ejemplo, está la extracción de aguas, que sería un factor generador de impacto del proyecto. Está el riesgo climático de sequías. Está entonces esta sinergia negativa, que sería la disminución de la cantidad de agua, tanto superficial como subterránea puede ser. El objeto de protección, por supuesto, sería el recurso hídrico, y preguntas conductoras, como por ejemplo, el proyecto propuesto aumentará la demanda de agua en zonas que son propensas a la sequía. Se utiliza el proyecto de recursos hídricos durante periodos especialmente secos, incrementando la escasez de agua en esa temporada, por ejemplo. Entonces, estas son preguntas que ustedes como ciudadanos pueden también utilizar cuando estén participando en una PAC o en una consulta indígena. Así que ahí les dejo ese tip para que puedan profundizar y conocer bien esa tabla, ¿ya? Luego nos pasamos al paso 4, que ya sería la predicción del impacto propiamente tal y la identificación de su significancia. Vamos a revisar esto por los principales componentes ambientales que pueden verse vinculados a cambio climático. Vamos a partir con aire y salud de la población. Aquí lo que podría ocurrir en vista de cambio climático es que haya un posible cambio en la dispersión de los contaminantes a causa de nuevas condiciones, del viento, temperaturas, precipitaciones, y esto podría derivar en cambios en las rutas de exposición, es decir, cómo este contaminante llega a un componente ambiental, agua, aire, incluso suelo, y cómo de esta ruta llega hasta a la población en este caso, hablando de salud de la población. Entonces, esta ruta es la que podría eventualmente modificarse a causa del clima. ¿Y qué es lo que se recomienda hacer con esto? Es utilizar la data histórica de los últimos 3 años con información disponible y ver ahí cuál es la condición climática más desfavorable que se ha presentado y modelar esta dispersión de contaminantes desde esa condición más desfavorable y con la máxima capacidad de operación del proyecto.
Aquí es importante transparentar que si bien la ciencia ha ido aumentando muy rápido, todavía es muy poco efectivo utilizar estos modelos de clima global, porque cuando se habla de cambio climático, se está modelando con modelos que se ocupan a escala global. Entonces, para ver la contaminación de un proyecto tenemos que ir a una escala local. Y ese cambio de escala hace que se arrojen muchos errores en la modelación. Entonces, y es infactible por el momento. Entonces ya vemos ahí si es que entre los ciudadanos tal vez hayan también estudiantes que estén desarrollando tesis, quién sabe. Este es un tema a desarrollar y a seguir profundizando y que sin duda muy prontamente ya vamos a tener algunas nuevas herramientas tecnológicas y metodológicas para enfrentar. Por ahora hay que usar la condición climática más desfavorable y la máxima capacidad de operación del proyecto para poder modelar la dispersión de los contaminantes y conocer las rutas de exposición. Nos vamos ahora a un componente que es clave, que es tal vez uno de los más afectados por cambio climático, que está más a la vista, que es el agua, de la cual todos los ecosistemas dependen y también nosotros en nuestro hábitat del territorio también dependemos del agua. Entonces, muy importante. Y aquí podemos ver impactos como la disminución de la disponibilidad de agua, la pérdida de su calidad, la pérdida de conectividad hídrica, por ejemplo, cómo se conectan desde los ríos, lagos, hasta llegar al mar desde la cordillera. Y aquí hay que considerar el riesgo de sequía hidrológica, que fue el mapa que vimos antes en el ARCLIM, que tiene 5 categorías de riesgo. Entonces, cuando el riesgo es alto, tiene que verse eso reflejado en la significancia del impacto. Es decir, si ya tenemos una situación de riesgo climático alto, la significancia del impacto del proyecto, si es que está también extrayendo agua, va a tener que verse ahí reflejado. Acá es importante también la protección del caudal ambiental, es decir, la modelación de los flujos hídricos en este escenario climático más desfavorable y tener siempre presente las declaraciones de escasez hídrica, índices estandarizados de sequía que dicte la Dirección General de Aguas. Y nos vamos ahora a flora y fauna. Acá se pueden identificar impactos como la alteración o pérdida de especies, así como también la pérdida de hábitats. Esto puede ocurrir con sinergia negativa por el cambio climático y por el proyecto. Entonces tenemos que analizar los riesgos climáticos y están disponibles en ARCLIM mapas referidos a la pérdida de flora por cambio de precipitación, pérdida de fauna por cambio de precipitación y así también pérdidas de flora y de fauna por cambios en las temperaturas. Cuando tenemos riesgos climáticos que puedan ser moderados, altos o muy altos, entonces es súper recomendable ir al mapa de especies, ver cuáles son las especies que están en estado de conservación, por ejemplo, que puedan ser impactadas por el proyecto y ver cuál es su probabilidad de presencia de acuerdo al clima. Entonces, cuando la magnitud del impacto negativo, debe reflejar y verse aumentada por este riesgo climático proyectado y, por supuesto, considerar sus singularidades tal como ya se viene haciendo. Respecto de los ecosistemas, que también es un objeto de protección muy importante y donde se despliega en el fondo la magnitud de la pérdida de la biodiversidad, es preguntarse si el riesgo climático puede incrementar la magnitud de impactos por fragmentación, pérdida de hábitats, pérdida de biodiversidad, pérdida de servicios ecosistémicos de regulación y de soporte, por ejemplo, y pérdida de superficies de ecosistemas en general. Para poder enfrentar esto de una manera integral, ecosistémica, tenemos que poder también integrar los análisis individualizados que hayamos hecho, los titulares hayan hecho respecto de agua, flora, fauna, suelos y aire. Para esto, recomendado visitar el explorador de amenazas, así como también los mapas de relevancia que les mostré en el geoportal SimBio. Entonces, mientras mayor sea la amenaza y la relevancia del sitio, mayor debe ser la magnitud del impacto y su significancia. Ok, y con esto nos vamos a los sistemas de vida y costumbres de grupos humanos. ¿Cuándo podemos ver impactos del cambio climático sobre los sistemas de vida? Principalmente, el principal más reconocido sería cuando los grupos humanos hacen uso de un recurso natural que se pueda ver afectado por la situación del clima. Cuando estos recursos naturales son usados, por ejemplo, como sustento económico o también para cualquier otro uso tradicional, llámese medicinal, espiritual, cultural, en general. Entonces tenemos que ver
si es que hay una pérdida de recursos naturales por el cambio climático y también el proyecto que esté haciendo esta intervención, uso o restricción de estos recursos naturales. Y ahí se nos daría la sinergia negativa. Entonces, para ello también súper importante considerar la vulnerabilidad del grupo humano que está haciendo uso de esos recursos naturales que impacta el proyecto. Ver su capacidad de adaptación, ver la dependencia a estos recursos naturales utilizados y la resiliencia socioeconómica que tenga ese grupo humano. Respecto de valor paisajístico y valor turístico, que sería el último componente que vamos a ver en el paso 4, está el hecho de que el cambio climático puede provocar la desecación de cuerpos de agua y la pérdida de masa vegetal. A propósito de eso, voy a tomar un poquito de agua, permiso. También somos cuerpo de agua. Entonces, tenemos esta desecación de cuerpos de agua, pérdida de masa vegetal que pueden derivar en una pérdida de valor paisajístico. Entonces, la pregunta es, ¿el proyecto puede generar también una pérdida de valor paisajístico que en sinergia con esta acción del clima se vea agravada la situación y haya una pérdida aún mayor del valor del paisaje? Y esto sin duda tiene una incidencia en el valor turístico de una zona. Sabemos que Chile, el mayor potencial turístico que tiene, eso tiene que ver con el turismo de naturaleza. Entonces, a la medida que el valor paisajístico baje, hacernos la pregunta, ¿esto implica un detrimento del valor turístico de la zona? ¿Hay sinergias negativas? Entonces, eso sería lo que vamos a ver en el paso 4. Y nos vamos al paso número 5, que es la descripción detallada de los objetos de protección. Esto ya aplica solamente a los estudios de impacto ambiental. Cuando se identificó que hay un impacto significativo, vamos a la descripción detallada, la cual también llamamos líneas de base. Aquí reforzar, súper importante, el uso de fuentes de información validadas, como las que tiene el Ministerio del Medio Ambiente, la DGA, y estar siempre viendo esto desde la condición más desfavorable en atención a la estacionalidad de los componentes y, por supuesto, su evolución en el tiempo. Luego nos pasamos al paso número 6, que es la evaluación del impacto significativo, algo que también solamente ven los estudios de impacto ambiental. Se usan los mismos criterios del paso número 4, pero ya estamos ante una situación que hay que ver mayores niveles de detalle y de análisis para poder comprender muy detalladamente cómo se puede desplegar, predecir lo mejor posible y, por supuesto, luego poder hacer las mejores medidas que hagan una contención de esos impactos. Entonces, los componentes ambientales que estarían vinculados, agua, flora, fauna, ecosistemas, sistema de vida y costumbre de grupos humanos, salud de la población, las áreas protegidas y sitios protegidos, en la medida que tienen algunos de estos componentes, estas áreas, que también se vean afectados por el clima, el valor paisajístico y el valor turístico. Y esto nos lleva al paso número 7, a la elaboración de medidas y planes de seguimiento. Las declaraciones de impacto ambiental tienen compromisos ambientales voluntarios. En cambio, los estudios de impacto ambiental sí o sí tienen que aplicar este paso número 7 de elaboración de medidas, donde el principio fundamental es la adaptación. Voy a leerles acá qué es lo que entendemos por adaptación. Es lograr, mediante un proceso estructurado e iterativo, la incorporación de los aprendizajes para la toma de decisiones en contextos que implican incertidumbre, es decir, ajustar los cursos de acción en busca de armonizarlos con la realidad verificada. Entonces, cambio climático, así también la predicción de impactos, es una predicción. No sabemos qué va a pasar realmente en el futuro. Y ante esta incertidumbre es que las medidas tienen que ser capaces de adaptarse y ser explícitas en indicar cuáles van a ser los cursos de acción en la medida que se verifique cierta situación. Para ello es fundamental tener un monitoreo muy acucioso, saber cuáles son las variables críticas y ante la situación que se verifiquen ciertos umbrales, poder responder con las reglas de operación del proyecto en el fondo para ajustarse a esta realidad verificada. Entonces, adaptación climática y también fortalecimiento de la resiliencia. ¿Cómo hacemos que los componentes ambientales tengan una mayor capacidad de resiliencia, tanto ante estos cambios paulatinos que hablamos de cambio climático, como ante eventuales eventos extremos? Aquí hay que decir también que si la medida debe cambiar sustantivamente porque no previó que podrían haber una situación climática como la que se verificó en el futuro, o bien si las variables evaluadas o contempladas en el plan de seguimiento cambiaron sustantivamente,
Entonces, las RCA, que son este último instrumento que tiene el sistema de evaluación ambiental, la resolución de calificación ambiental, esta podría ser revisada para poder mejorar estos aspectos relativos a las medidas y a las variables que se van a estar siguiendo en estos planes. Y vamos finalmente al último paso de la metodología, el paso número 8, que tiene que ver con los planes de prevención de contingencias y los planes de emergencias. Esto es atingente tanto a declaraciones como a estudios. Acá se deben detectar entonces las contingencias que pueden aumentar estos eventos extremos en frecuencia o magnitud y que se ven intensificadas también y donde los factores antrópicos también inciden. Vamos al caso de los incendios. Puede ser que el origen del incendio haya sido por un hecho antrópico, se haya sido prendido por alguien este incendio. Sin embargo, el hecho de que el clima esté más seco, haya mayores temperaturas, va a incidir en que este evento pueda ser aún más grave. Entonces hay ciertos factores antrópicos y ciertos factores también del clima. Todos estos factores hay que identificarlos. Hay que identificar incendios forestales, marejadas ciclónicas, posibles en los puertos, por ejemplo, de que podrían verse afectados, trombas marinas, olas de calor, remociones en masa, ahí en función de cómo estén las pendientes, la topografía del lugar, las lluvias extremas que puedan derivar en aluviones, inundaciones, etcétera, desbordes de río. También buscar que el proyecto dentro de esta prevención de contingencias tenga un diseño que sea resiliente. No solamente también para proteger al medio ambiente, que es fundamental, sino que al proyecto mismo. Tiene que tener un diseño que permita que el proyecto no se vea afectado y permita seguir entregando sus servicios, sobre todo cuando hay servicios que son tan relevantes para todos y estratégicos para nuestro desarrollo y cómo estamos como población, ¿no? Luego, también considerar los planes sectoriales para la gestión de riesgos de desastres. Estos son dictados, van a ir siendo dictados por Senapred. Entonces, ver ahí qué nos dicen estos planes sectoriales de gestión de riesgos de desastres e identificar desde ellos los potenciales riesgos de eventos extremos que puedan ocurrir en el emplazamiento del proyecto o donde yo vivo, ¿cierto? Entonces, vamos a ir ahora a un resumen de las ideas fuerza que hemos visto en esta capacitación. Mientras tanto, también les cuento que mi colega Gino Olivares está ahí viendo las preguntas que ustedes pueden estar haciendo mediante el chat y les vamos a dar una respuesta posteriormente. Entonces, resumen de ideas fuerza. Los riesgos climáticos incluyen tanto riesgos de eventos extremos como cambios paulatinos, los cuales deben describirse en las áreas de influencia, ¿cierto? También hay una necesidad de analizar posibles sinergias negativas entre los efectos adversos del cambio climático y los impactos del proyecto. Dos conceptos importantes que vimos, ¿no es cierto?, en la parte del marco conceptual de esta capacitación. Luego también es necesario tener presente que hay que evaluar los impactos en vista de su evolución en la condición más desfavorable y la máxima capacidad de operación de los proyectos, poner especial atención, ojo, a las obras y acciones que son permanentes y que tienen una mayor vida útil, ya que tienen mayor probabilidad de ver esta situación con un clima bastante distinto al actual. Y también se deben analizar la relación entre el proyecto y los planes vinculados a cambio climático que rigen sobre el emplazamiento del proyecto y sus áreas de influencia, eso también es muy importante. Poner especial atención al componente hídrico, ya que el componente hídrico es uno de los más amenazados y es estructurante de los ecosistemas y de las formas que tenemos de habitar. También es importante destacar que hay que acceder a información validada por los órganos competentes, es decir, no esperamos que los titulares de proyecto hagan ellos una modelación del cambio climático global y de ahí saquen las conclusiones respecto de su proyecto, sino que ocupemos esta información que ya ha sido validada y que ha sido creada a partir de los más altos científicos, los mejores científicos que tenemos en el país, equipos súper preparados para esto y que ha tenido mucha discusión, revisión por las distintas instituciones públicas. Entonces sí, vamos a esta información validada, que además va a estar en constante actualización. También recordar que las medidas deben diseñarse acorde a la adaptación climática y que las RCA, las soluciones de calificación ambiental, pueden ser revisadas cuando las variables evaluadas y contempladas en los planes de seguimiento hayan cambiado sustantivamente.
Eso sería el resumen de nuestras ideas fuerza. Muchas gracias por estar escuchando esta capacitación y los dejo entonces con Luis Garrido. Así que ahí adelante, estudio. Muchas gracias, María Francisca. Excelente presentación. Vamos a ir a la ronda de consultas y preguntas del chat ya, pero como es habitual, me gustaría compartir antes con la audiencia algunos puntos relacionados, por ejemplo, a la información de nuestras capacitaciones o también a los cursos del SEA Capacita. ¿Ya? Ya están comenzando a ver mi pantalla y lo primero es recordarles que estas capacitaciones dirigidas a ciudadanía se llevan a cabo desde marzo a diciembre en doble jornada el primer martes de cada mes, ¿ya? Por lo general 2 días antes de que se lleven a cabo estos eventos aparece un pop-up como el que ustedes están viendo en la página web del SEA, ya, sea.gov.cl. Y aparecen también los enlaces para que se puedan conectar y los nombres de las capacitaciones. Por lo tanto, lo invito a estar atento al primer martes del próximo mes, que sería el 2 de mayo, ¿ya? El próximo 2 de mayo tenemos también nuestra nueva jornada doble de capacitaciones en vivo dirigida a la ciudadanía. Y en esa oportunidad, los voy a invitar también a ver que en el portal de participación ciudadana, específicamente en acceder a capacitaciones, ustedes pueden eliminar el pop-up y van a poder ver cuál es la programación que hay para el 2 de mayo, ¿ya? A las 10 horas tendremos riesgo para la salud de la población. Le vamos a volver a presentar esta temática, pero esta vez con algunos contenidos actualizados de la guía que también se acaba de publicar recientemente, hace muy poquitos semanas atrás, ya, específicamente en marzo. Y también a las 15 horas, consulta indígena en el marco del CIA, una temática siempre relevante y que es parte de uno de los procesos clave que se llevan a cabo en el marco de la evaluación ambiental de proyectos. Por lo tanto, los invito a revisar la calendarización de estas capacitaciones en vivo y también recordarles que aquí abajito, donde termina la calendarización, están cargadas para todas y todos ustedes las capacitaciones que hemos tenido de guías, criterios y también estas mismas presentaciones en vivo. Ya de manera habitual cargamos la grabación, como ustedes están viendo acá, y también la presentación en PDF. Así que prontamente, una vez que hagamos las gestiones internas, también quedarán esta capacitación cargada, como así también la presentación disponible para todas y todos. Les quiero también comentar que en el YouTube del Servicio de Evaluación Ambiental se están cargando también estas capacitaciones de manera directa, ¿ya? Acá pueden ver, por ejemplo, que tenemos la del ROT del SEA del mes pasado, ¿ya? Y también tenemos la de proceso de PAC en el CIA, ¿ya? Estas son las dos que se llevaron a cabo el mes pasado en jornada de AM y en jornada PM respectivamente. Acá también vamos a ir cargando prontamente estas dos que se acaban de ejecutar el día de hoy. En la mañana, conceptos relevantes, y hoy por la tarde, en la que estamos, cambio climático. Y por último, le quiero aquí dar paso al SEA Capacita, ¿ya? Les recuerdo que tenemos cursos completamente gratuitos, cursos autoinstruccionales disponibles para todas y todos ustedes. Y lo más relevante que esta semana, del lunes 3 de abril, o sea, desde ayer y hasta este jueves, 6 de abril, están abiertas las matrículas para los cursos del SEA Capacita de la dictación del mes de abril. Yo acá estoy ya dentro de mi usuario y quiero comentar, por ejemplo, algunas cositas puntuales. Si ingreso a calendario, ustedes van a poder visualizar los cursos, por ejemplo, que tenemos disponibles para marzo, ya con la fecha de matrícula y la fecha de dictación. Como estos cursos son automatrículas, ustedes se automatriculan y de inmediato el curso queda abierto para que puedan realizarlo. Por ejemplo, si yo me voy al ítem todos los cursos, van a poder ver todos los cursos que están disponibles por tipología, de normativa, descripción de proyecto, participación ciudadana, áreas de influencia, ya, y cursos relacionados a evaluación de impacto. Y si me voy a mi área personal, ya, ustedes van a poder ver los cursos que tienen disponibles este mes, que también lo pueden ver ustedes. Si ingresan a SEA Capacita con su perfil o con su cuenta, van a poder ver exactamente lo mismo que estoy viendo yo, ¿ya? Cuáles son los cursos que tienen disponibles en abril y si bajan un poquitito más, por ejemplo, si pinchan, voy a pinchar este de Rocío y Efluentes en el CIA, ahí pueden ver la transición, aparece automáticamente acá abajo la opción para matricularme, ¿ya? Y ustedes se matriculan y automáticamente ya el curso queda disponible para poder hacerlo en el SEA
Capacita. Les recuerdo, la matrícula está abierta solo hasta este jueves 6, ¿ya? Y tienen plazo hasta el día viernes 28 para poder hacer el curso. Así que los dejo invitados a automatricularse en los cursos del SEA Capacita. Ya, María Francisca, te invito entonces a que revisemos en conjunto las preguntas del chat. Vamos a ver aquellas que han llegado. María Francisca, ahí estás, perfecto. Ya, tenemos algunas preguntitas. Hubo algunas que te comento que se respondieron de manera interna, ¿ya? Precisamente una tenía que ver cuando, por ejemplo, sale esta grabación o si va a quedar grabada. Sí, respondimos tal como acabamos de contarle a todos, que quedan grabadas y disponibles en la plataforma de manera posterior, ¿ya? Así que vamos directamente al chat. Tenemos una pregunta acá que dice de parte anónimo. Buenas tardes. ¿Podrías repetir la explicación de lo que es sinergia negativa? Muchas gracias. Ok, voy nuevamente con esa explicación. Sinergia negativa tiene que ver con que hay una sinergia entre dos causas diferentes. Por un lado está la causa del cambio climático y los efectos que el cambio climático genera, y por otro lado están las causas del proyecto. Entonces puede ser, en los ejemplos que di ahí también, que por el cambio climático haya menos lluvias, entonces vamos a tener menor cantidad de agua en los ríos, en nuestros humedales en general, según la situación en qué parte del país, pero ya, puede ser que haya menor cantidad de agua en un humedal. Entonces, si es que hay un proyecto que también extrae agua de ese mismo humedal, va a haber una sinergia, en el fondo negativa, que se manifestará como una disminución de la cantidad de agua en ese humedal, con dos causas que son distintas y que se acumulan entre ellas. Entonces, hace una sinergia que en el fondo es peor, la situación va a ser más adversa o peor que por una causa por sí sola. Entonces, eso es lo que entendemos por sinergia negativa. Dos causas que están ahí al mismo tiempo, afectando a un mismo componente ambiental, y que tenemos que revisar si es que el proyecto genera esta sinergia negativa con cambio climático. Perfecto, muchas gracias, María Francisca. Mira, te cuento que no hay más preguntas ya en el chat. De hecho, muchas fueron respondidas de manera interna, que era muy particular. Voy a refrescar, sí. Voy a refrescar para ver si es que ha llegado alguna en este minuto. Así que en vista y considerando que no hay más preguntas, yo creo que estaríamos dando por terminada la capacitación, ¿ya? Así que aprovechando que tú estás ahí en pantalla, bueno, te invito en este caso a despedirte de la audiencia, Okay. ¿ya? Ya, bueno, muchas gracias a todos los asistentes por estar acá. Espero que esta capacitación les haya sido de utilidad, que puedan ver ahí todas las preguntas conductoras que se plantean y que puedan ser prácticas para su participación en las consultas indígenas, en los procesos de participación ciudadana. Y eso, sin más, me despido de ustedes, que tengan una muy buena tarde y vamos a estar ahí siempre atentos a cualquier duda que nos puedan estar haciendo llegar al correo comentario.documentos o bien a través de nuestro centro de atención de usuarios, en la medida que podamos ir ayudándolos a ir clarificando esto, que es un desafío súper importante para todos en realidad, porque hay que decir que esta guía que estamos presentando hoy día es súper pionera en el mundo, en Latinoamérica en particular, es muy pionera, entonces hay muchos desafíos que nos vamos a enfrentar y nuevas dudas que vamos a tener que ir resolviendo, así que mientras antes vayamos sabiendo también sus dudas, antes nos vamos a ir preparando para tener respuesta, analizar y ir avanzando en este desafío que tenemos como país. Así que muchas gracias. Muchas gracias, María Francisca. Antes de terminar, quiero dejar invitado a todas y todos a responder una breve encuesta que en este minuto acaba de dejar nuestros compañeros de la producción en el chat, ¿ya? Así que lo invito a responder. Esta encuesta nos sirve mucho, precisamente para poder ver si es que, entre otras cosas, esta plataforma es la más indicada, los tiempos son indicados, ¿ya? Así que lo invito a responderla. Bueno, dejándolo invitados a responder esta encuesta y también invitado para el día 2 de mayo con otra doble jornada de capacitaciones. No me queda más que despedirme de cada uno y cada una de ustedes y nos vemos en una próxima oportunidad en otra jornada más de capacitaciones dirigidas a la ciudadanía.
desde el Servicio de Evaluación Ambiental nos despedimos de cada uno y cada uno de ustedes. Chao, chao.